¿qué tal? Soy José Lancha Cobra, saludo de nueva cuenta. Como usted sabe, estamos platicando con personajes de la vida pública nacional y del Estado de México. Y hoy me encuentro en la capital del país. Voy a platicar con el licenciado Horacio Duarte Olivares. Él es administrador general de aduanas, pero además es un político con larga experiencia a nivel nacional. Obviamente, uno de los liderazgos más importantes del Estado de México al interior de Morena. Señor, pues muchas gracias por la conversación, por recibirme. Gracias a ti por visitarnos, por estar aquí en este momento de compartir opiniones. En las últimas semanas hemos escuchado hablar más que en otro momento de la Administración General de Aduanas, porque además hay un proyecto, una iniciativa para que se convierta en una agencia nacional, con lo cual ya no dependería de cierta manera del SAT y de la Secretaría de Hacienda, obviamente. En 15 meses, ¿cuáles podríamos decir que son los resultados palpables que la gente común y corriente, que muchas veces no entiende qué es lo que hacen las aduanas, se ha mejorado en el país? Mira, habría que dar un contexto. Las aduanas para el país son muy importantes. Son un área que tradicionalmente el ciudadano no lo ve el día a día, pero vamos a ponerlo en números para que se entienda. Por las aduanas del país entra y sale todas las mercancías que se consumen o que se exportan al país. Todas. Y las aduanas le generan al gobierno de México un ingreso aproximadamente de 900,000 millones de pesos de impuestos. Estamos hablando que, por ejemplo, los programas sociales que ha empujado el presidente Andrés Manuel cuestan alrededor de 400,000 millones. Significa que por las aduanas entran el doble de los programas, las becas de los jóvenes, las becas de los muchachos universitarios, de prepa, el apoyo a adultos mayores, a discapacitados. Todos esos grandes programas del presidente López Obrador cuestan, insisto, alrededor de 400,000. Por las aduanas entra casi el doble. Por tanto, son un sector estratégico para el país, para las finanzas del país y para generar recursos para programas, para infraestructura, para obras que se están realizando en este momento. Entonces, digamos, este es el primer contexto. Segundo, ¿cómo encontramos las aduanas? Pues sometidas, hay que decirlo, desafortunadamente las aduanas de México tradicionalmente se repartían como botín político. Es decir, se le daba a un gobernador, a un exgobernador, y desde las aduanas se hacían cajas alternas, dinero ilícito, y así encontramos las aduanas. Y la otra es que las aduanas están permanentemente, por ese volumen de recursos que pasan por ahí, por ese volumen de mercancías que entran, permanentemente están asediadas, hay que decirlo, por el crimen organizado, permanentemente. Y para nosotros ha sido todo un reto ir desmontando todas esas redes de corrupción, de manera muy importante en Baja California, de manera muy importante en Tamaulipas, que son, digámoslo, en la parte fronteriza, nuestras principales preocupaciones del día a día. Actualmente representa este ingreso para el país, hablando de los 2,000 millones de pesos, actualmente, porque también se ha hablado mucho de que se dejaba de recaudar por motivo de este tema de corrupción. ¿Cuánto dinero se tiene estimado, quizá calculado? ¿Cuánto se dejaba de ingresar por temas de corrupción? Pues mira, hay cálculos, digo, no hay una forma de medirlo, pero ha habido cálculos que señalan que entre 100,000 y 150,000 millones de pesos se dejaron de recibir. Yo te quiero comentar que ahora, en este primer semestre del año, ya estamos estamos arriba de los 500,000 millones de pesos. Nosotros tenemos la proyección, el cálculo que al final del año vamos a haber ingresado casi 1 billón de pesos. Significa que habremos aumentado la recaudación casi 100,000 millones de pesos, a pesar de que todavía estamos sintiendo los efectos de la pandemia COVID-19, que afectó mucho el tema económico. Tú sabes, está cerrada todavía la parte de la frontera con Estados Unidos, hay un menor flujo comercial con Asia por los puertos mexicanos, pero aún así, con todas las medidas anticorrupción, vamos a aumentar 100,000 millones de pesos la recaudación. Y por el otro lado, hemos comenzado a tener mayor efectividad en decomisos de mercancías ilícitas, como drogas, por ejemplo, en materia de fentanilo, que es ahora la droga más importante en el mercado norteamericano, que es la que más preocupa. Hemos incrementado 1000% los decomisos de fentanilo, estamos también decomisando mucha cocaína, mucha marihuana, incautando dólares que vienen de Estados Unidos hacia México, armas, yo te diría, en un año alrededor, con todas las instancias del gobierno, pero sobre todo que pasan en las aduanas, alrededor de 30,000 armas hemos decomisado. Entonces hay toda una serie de números que nos dicen
que la estrategia que echamos a andar ha resultado, está funcionando y que se va a seguir profundizando ahora en la creación de la Agencia Nacional de Aduanas, que es un órgano que se separa del SAT, que se mantiene bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda, pero va a tener un componente en donde van a participar las Fuerzas Armadas de manera activa. De alguna manera, siempre se ha señalado que una de las principales políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador era el combate a la corrupción, pero también es cierto que se pueden hacer esfuerzos, se pueden diseñar incluso políticas exitosas y contundentes en contra de la corrupción, pero lo que luego adolece es que hay impunidad, ¿no? Combates la corrupción, pero hay impunidad. En el caso del SAT y de la Administración General de Aduanas, desde que llegaron, se habló de que incluso habían detectado administradores de aduanas en algunos puntos del país que estaban investigados, la UIF incluso intervino sus cuentas bancarias, se iniciaron procedimientos en contra de algunos de ellos, uno de ellos mexiquense, no sé cómo haya quedado ese asunto. Pero sí se ha avanzado, o sea, se ha detectado la corrupción, pero ¿no hay impunidad? Pues mira, nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde, que es, primero, destituirlos. Dos, denunciarlos ante la Fiscalía. En algunos casos también pedimos el auxilio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí se han congelado las cuentas a 6 exadministradores de aduanas. Tenemos denunciados a 15. Y ya le toca a la Fiscalía General de la República la otra parte. Obvio, el gran reto, como lo señalas, es que no haya impunidad. O sea, el tema no es solo denunciarlos, sino que la Fiscalía haga el trámite que corresponda. Nosotros ya hemos aportado los elementos, por eso los destituimos, por eso los denunciamos, por eso la UIF les tiene congeladas sus cuentas bancarias, porque se demostró que no correspondía a su actividad, sus ingresos, o que estaban metidos en actividades que tenían que ver con mercancías ilícitas. Entonces ya corresponde a la Fiscalía. Espero que la Fiscalía pronto tenga informes, nos dé buenas noticias, precisamente para romper el tema de la impunidad. Porque al final la valoración del ciudadano va a ser, bueno, ok, el licenciado Horacio Duarte, el administrador general de aduanas, detectó estos casos de posibles irregularidades, de posibles casos de corrupción, se dieron vista a la Fiscalía General de la República, pero pues al final los señalados pues están libres, al final se les congelan sus cuentas, porque usted sabe que también hay procedimientos judiciales para revertirlo, pero el tema de la impunidad pues sí es algo que arrastra a los gobiernos, ¿no? Sí, pero en el caso nuestro no vamos a dar tregua en eso. No solo vamos a seguir profundizando las investigaciones, cualquier elemento que sea encontrado cometiendo actos ilícitos va a ser retirado. Hace unos días un periódico nacional dio a conocer a un agente en Matamoros, inmediatamente lo cesamos y así vamos a continuar esa política, porque de otra manera vamos a seguir ahogados en la corrupción. Si no damos esos golpes, si no damos esos pasos firmes, las aduanas van a correr el riesgo de convertirse en lo que eran lugares propicios para la corrupción. El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, decía, incluso se le criticó en algún momento, que decía que la corrupción era parte de la cultura de México, ¿no? de los mexicanos. Y voy a lo siguiente, quizás se está combatiendo la corrupción desde la Administración General de Aduanas. ¿Cuáles son los filtros que ustedes llevan a cabo para blindar precisamente que los administradores en cada puerto o en cada salida de México pues estén blindados de la corrupción? Pues mira, ahora hemos profundizado. Primero, tienen que hacer exámenes de control y confianza. Es decir, que sepamos que su actuación, sus declaraciones patrimoniales, sus cuentas bancarias y todos los exámenes que se hacen igual a las policías tengan esa capacidad. Entonces, esa es una. Dos, hay una coordinación ahora muy estrecha con las Fuerzas Armadas. Yo te diría, por ejemplo, los 17 aduanas marítimas están encabezadas por personal que proviene de la Secretaría de Marina, las aduanas fronterizas por personal que viene de la Secretaría de la Defensa Nacional, y eso nos permite mayores controles, hay que decirlo con mucha claridad. Eso nos permite que, además de la parte formal, legal, que hace el SAT, que hace la Administración General de Aduanas, tengamos el componente de Fuerzas Armadas, que hay un control, que hay un mecanismo de subordinación en términos jerárquicos, y eso es una ventaja que ahora la estamos aprovechando en esta inercia para combatir la corrupción en las aduanas. En ese contexto de aduanas, del control de lo que significa el paso de mercancías, el ingreso al país, pues hay muchos intereses. Ustedes lo han señalado, el propio presidente ha hablado del crimen organizado en diversas modalidades. ¿No ha habido un coletazo de parte de los grupos fácticos en contra de servidores públicos de la Administración General de Aduanas? ¿No ha existido en algún momento amenazas? Porque se están tocando intereses muy fuertes.
Mira, afortunadamente no. Afortunadamente, digo, lo he dicho en muchos foros, uno como ser humano pues tiene temor normal, pero en este sentido afortunadamente no ha habido amenazas. Hemos logrado ir reduciendo esos márgenes que les permitía a muchos, por ejemplo, en la frontera de Tamaulipas, el ingreso permanente de combustible como contrabando, que es uno de los temas más importantes para nosotros, el contrabando de hidrocarburos, diésel y gasolina. Hemos ido cerrando la puerta, hemos ido poniendo diques, por decirlo de alguna manera, y afortunadamente hasta ahora no tenemos ninguna amenaza. Eso significa que vamos a seguir avanzando, que no nos vamos a amedrentar frente a un tema que es de seguridad nacional, que es un tema para la economía del país y que además es una instrucción que nos dio el presidente. Y se lo pregunto porque en los últimos días, a través de las cuentas oficiales de redes sociales de esta Administración General de Aduanas, la suya, se dan a conocer aseguramientos importantes, ya lo dijo, de dólares, de armas, de materiales prohibidos, incluso de pues esos materiales que utilizan para construir pues drogas más sintéticas que, sí, que es en el mercado americano y europeo, pues se cotizan en altos pues sumas, ya sea de dólares o de euros. Voy a lo siguiente, en las reuniones de seguridad, en las mesas de seguridad que pues, también encabeza el presidente de la República, ¿hay análisis para prepararse ante una respuesta, vuelvo a insistir, sobre estos grupos que se meten a ese tipo de actividades? Sí, ¿estarían preparados para responder? Son temas que el Gabinete de Seguridad Nacional lo asume permanentemente. Nosotros hacemos nuestra tarea, que es frenar esos ingresos. Se informa al gabinete y el gabinete diseña evidentemente sus políticas frente a la posibilidad de que grupos del crimen organizado respondan de una u otra manera, ¿no? Eso corresponde al gabinete y evidentemente que sí hay una preparación, porque no es solamente que aduanas a diestra y siniestra haciendo decomisos, que son muy importantes, pero forman parte, insisto, de una estrategia de ir frenando. Por ejemplo, el tema del fentanilo. El fentanilo se ha convertido en la droga más adictiva en este momento, tanto en Estados Unidos, en Canadá. Afortunadamente en México no hay un consumo de fentanilo tan alto, pero somos punto de entrada en los puertos del Pacífico, que viene de Asia, sobre todo las drogas de este químico. Entonces hemos aumentado 1000%. Evidentemente, decomisar 1000% más de fentanilo, pues trae impactos, digámoslo así, en el mercado de las drogas. Entonces hay respuestas, pero afortunadamente ahora vamos a seguir en esa lógica. Ahora, no se puede negar que pues ustedes son un personaje político con una trayectoria político-electoral, que en algún momento fue pues, el abogado electoral más importante que tuvo el presidente Andrés López Obrador en la defensa de los temas que ya conocemos. Es una responsabilidad administrativa de función de resultados al gobierno federal, pero también en el Estado de México lo están observando como un personaje relevante en el contexto exclusivamente político-electoral. ¿Cómo alcanza a observar el Estado de México en este momento, señor? Pues mira, el Estado de México pues es, primero, la entidad más importante del país. Es donde se han dado también batallas muy importantes por la democratización del país. Nosotros lo dijimos en el 2017, fue el prólogo de lo que sucedió en el 2018 con el triunfo del presidente Andrés Manuel. Obviamente como mexiquense estoy atento, estoy permanentemente en contacto con actores políticos, con actores sociales, de las iglesias, de los grupos empresariales, porque pensamos que el Estado de México tarde que temprano se va a sumar también a esta cuarta transformación de la vida pública del país, y lo que podamos aportar, lo que podamos conocer, lo que podamos plantear como ideas centrales, lo vamos a hacer en su momento. Antes de iniciar la plática, decíamos que estamos muy cerca del Estado de México. Si cruzas 10 minutos en sentido hacia Ciudad de México, te encuentras con Huixquilucan, con Naucalpan, Texcoco muy cerca. De manera natural, pues por su actividad personal, familiar, política, incluso pues, del ejercicio público, pues recorres el Estado de México. ¿Te gusta el Estado que se encuentra? Pues mira, yo creo que puede estar mejor. El Estado de México, por su composición de las regiones, el oriente, la zona metropolitana, el Valle de Toluca, el sur del estado, la región norte del estado, tiene complejidades diferentes, pero yo creo que los que somos mexiquenses aspiramos a que tengamos mejor calidad de vida. Por ejemplo, yo diría el tema del transporte público en el Estado de México, en la zona metropolitana, es un tema que se tiene que atender. Hoy es una verdadera desgracia para millones de mexiquenses que tienen que venir a trabajar a la Ciudad de México, sufrir 2-3 horas de transporte público. Ahí hay un reto, por ejemplo. Un segundo reto es el tema del agua potable.
tenemos unas contradicciones enormes porque regiones del Estado de México, del oriente, Ecatepec, Tecámac, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Vallechalco, Chalco, no tienen agua, ¿sí? O regiones como el sur, Valle de Bravo, Amanalco, todos los municipios donde se obtiene el agua, también donde se obtiene el agua del sistema Cutzamala para enviarlo a la Ciudad de México, también sufren de problemas de agua. Entonces ahí hay otro reto importante. Tenemos el reto del tema de los feminicidios, ¿no? Que el Estado de México desafortunadamente es el estado donde más violencia contra las mujeres existe y no hay todavía, desde mi punto de vista, políticas que atajen ese problema. Está el rezago que tiene ahora el campo mexiquense. Cuando el Estado de México fuimos uno de los mayores productores, por ejemplo, de maíz, hoy hemos venido cayendo en esa proporción. Tenemos el gran potencial que sigue teniendo la floricultura en la región de Villaguerrero, Coatepec, Harinas. Entonces, el Estado de México tiene todavía muchos retos. A mí me encanta estar en el Estado de México, disfrutarlo, sus bellezas, sus paisajes, su cultura, su comida, pero también como actores políticos nos damos cuenta que hay muchas cosas por hacer y que tienen que enfrentarse desde el gobierno estatal. Tu carrera política inició en Texcoco, hay que decirlo, pues ahí iniciaste, igual que otros personajes también de Morena. Has recorrido otras partes del estado, te he visto en Tejupilco, te he visto en la zona norte, te he visto en el Valle de México. ¿Dónde te sientes más cómodo? Pues me siento cómodo en todo el estado. Digo, finalmente el origen de ser texcocano nos ha demostrado que ahí establecimos un modelo de gobierno que nos ha sido exitoso. Nosotros pensamos que en ese sentido podríamos también demostrar que en todo el estado se pueden hacer gobiernos. ¿Cuál es el éxito de un gobierno? Primero, ser austeros. Nosotros hemos insistido mucho en que los gobiernos tienen que ser austeros. Segundo, cercanos a los ciudadanos, que no sean gobiernos que piensen que lo saben todo y que se alejan de la gente. Y tercero, pues un gobierno que esté permanentemente en todo el territorio. Yo creo que la gran experiencia que nos ha dado el presidente Andrés Manuel es esa visión de estar territorialmente en todas las regiones del país. En este caso tendríamos que estar en todas las regiones del Estado de México y eso nos da mucha seguridad. No, decías tú, ¿dónde nos sentimos cómodos? Pues así, estando en esa lógica. Hablando del Estado de México, hace algunas semanas se llevó a cabo la elección, obviamente en diversos estados, y el Estado de México pues no fue la excepción. El 6 de junio hubo comicios y cada sector, también de acuerdo a los intereses de cada quien, han hecho una valoración propia de lo que fue el resultado electoral. Los priistas dicen que ellos ganaron porque recuperaron municipios muy importantes, el Movimiento Ciudadano dice que creció, el Partido Verde defiende su postura. ¿Quién ganó las elecciones? Pues mira, todas las lecturas en materia de resultados se ven como lo quieras ver. ¿Qué? Pero los números, hasta ahora, las matemáticas que fueron inventadas hace muchos siglos no fallan. Si tú revisas cuál es el partido que más votos sacó, pues se llama Morena. Digo, eso es innegable. Sacamos más de 2.300.000 votos. Esa es la primera fuerza política en este momento en el Estado de México. La siguiente es el PRI y muy abajo, a la mitad del PRI, está el PAN. Esas son las fuerzas. Creciste, bajaste, subiste, pues como todo. Digo, las acciones, yo creo que las elecciones se han aprendido que no hay ni victorias permanentes ni derrotas eternas. Y entonces, en ese sentido, el Estado de México en este momento tiene una fuerza política, que es Morena, que es la que encabeza el mayor número de gobiernos, va a gobernar al mayor número de ciudadanos en el Estado de México, es la primera fuerza en el Congreso local, es la fuerza que tiene más diputados federales y es a nivel nacional la fuerza que ganó más gubernaturas. Esos son los números. Si uno lo quiere ver como que creció tantito o bajó mucho, pues ya son claro, formas de querer ver la realidad distinta. Aquí entre nosotros, y respeto que tienes una función pública que a lo mejor te impide hacer señalamientos políticos pues, más contundentes, te preguntaría si como militante, como político de Morena, observadorista, ¿estás conforme con el tipo de posición que ha llevado Morena en el Estado de México? Mira, yo creo que Morena tiene que aprender también de sus errores. Sin duda el haber ganado muchos municipios, haber ganado la mayoría de diputados federales, ser la primera fuerza en el Congreso local, hay que festejarlo, digamos, como militantes, demostrar que somos la primera fuerza política, eso es importante. Pero también reconocer que se cometieron errores tal vez en la selección de candidatos, errores tal vez en algunos gobiernos, y eso nos afectó, sin duda. Si no lo analizamos, no lo revisamos, pues es querer no ver la realidad. Sin embargo, yo soy de los que pienso que a pesar de ello,
los resultados son positivos. Los resultados ahí están, los números los tenemos y creo que con eso Morena se encamina a ser en el 2023 la primera fuerza política del Estado y sumar al Estado de México a la cuarta transformación. Porque no sé si tú hayas escuchado, pero también hay gente que, bueno, tradicionalmente piensa como de izquierda o se ha desenrollado en formas de izquierda y pues critican que Morena quizá no ha tenido una posición tan, pues, tan crítica, tan contundente en contra del Ejecutivo, quizá en contra del PRI, tomando en cuenta que crearon grandes espacios que son mayoría en el Congreso local, a lo mejor quizá porque estaban acostumbrados a la forma de hacer política con la izquierda de hace 10, 15, 20 años, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, yo creo que en general el Congreso del Estado de México ha cumplido su función. Si tú revisas la serie de leyes que se han emitido, las reformas que se han dado, en general yo creo que han sido benéficas para los ciudadanos. Están ahora metidos en un proceso de reforma a la Constitución, se han dado avances importantes y yo creo que en términos generales se ha cumplido esa. Obviamente hay quien apostaba a que el Congreso local fuera un poder que estuviera en conflicto permanente frente al gobierno del Estado. Yo no soy de esa tesis, yo creo que el Congreso local tiene que aportar lo que en el ámbito de su competencia le corresponde, hacer el trabajo legislativo y el Ejecutivo asuma la responsabilidad de ejecutar esas instrucciones del Legislativo. Si no lo hace, es responsabilidad del Ejecutivo, pero yo creo que en este sentido se ha cumplido la expectativa. ¿Cómo tomas aquellos comentarios, los análisis que sabes que a los mexicanos les encanta hacer futurismo, les encanta hacer análisis? ¿Cómo tomas esos ejercicios donde te colocan como uno de los aspirantes más fuertes a la candidatura a gobernador? Pues mira, primero es un honor que ya me mencionen, que digan que puede ser que Horacio Duarte encabece una candidatura. No es una definición solamente personal, en eso soy muy claro. Afortunadamente en Morena hay un método, solo uno, se llama encuesta, ¿no? Y a ese modelo que está en el estatuto, que es lo único que existe, habremos que someternos. Ya en su momento, los diversos actores que digan yo quiero, yo puedo, está en mi interés, pues tendrán que inscribirse en una encuesta y será la encuesta la que defina quién es el candidato. Obvio, para mí es un honor de entrada que me menciones. En su momento habré de definir si participo o no participo en esta medición, pues porque, insisto, no somos entes individuales, nos debemos a un movimiento, a un equipo político que en el Estado de México pretende sumarlo a la cuarta transformación. El Estado de México es una de las entidades en las que no ha perdido nunca el PRI la gobernatura del Estado de México. Sí ha habido alternancia, obviamente, pues el Partido de Acción Nacional empezó a gobernar algunos municipios, el PRD otros, construyeron el cinturón amarillo, el PAN el corredor azul. ¿El PRI es invencible en el Estado de México? No, evidentemente que no. Tan no es invencible que en el 2018 lo arrasamos, tan no es invencible que en el 2021 es la segunda fuerza política. Tan no es invencible que en el 2017, como partido, el PRI quedó en segundo lugar. Es decir, el PRI no es invencible. Y yo diría, no por un tema de que sea el PRI por sí mismo. Ningún partido es invencible en ningún momento. Solo hay condiciones distintas. Y yo creo que las condiciones están para que en el 2023 Morena sea la primera fuerza política del Estado, gane la gubernatura, gobierne de manera distinta y se dé la transición que ya la han hecho en otros estados. Para ir finalizando la conversación, que te agradezco, seguramente has observado el Estado de México, su desarrollo político pues, en los últimos años. No eres un político que se esté construyendo ahora, tienes una trayectoria en conocimiento electoral. En el 2005 el PAN estuvo a punto de ganar la gubernatura, recordemos el caso de Rubén Mendoza Ayala, que después se desplomó. En la siguiente elección, pues el PAN mandó desde el centro a Luis Felipe Bromena, después a Josefina Vázquez Mota, después surgió con el empoderamiento de Andrés Manuel López Obrador el tema de Delfina Gómez Álvarez, que fue creciendo hasta llegar a punto de ganar la gubernatura. ¿Qué ha faltado a la oposición del Estado de México para derrotar al PRI? Yo creo que ha faltado que les cuidemos más las manos a los operadores que no les gusta ganar a la buena. Yo creo que la gran experiencia en los últimos años es que todavía, desafortunadamente en el Estado de México, se recurre a prácticas de compra del voto, de coacción del voto, de intimidación, recientemente de intimidación incluso con violencia, y yo creo que eso hay que estar muy atentos. Yo creo que el Estado de México se merece que sean los ciudadanos con su voto libre, secreto, el decidir al gobierno estatal. Y yo no tengo duda
que lo vamos a lograr ahora en el 2023. Hay condiciones distintas en el país, hay autoridades que se están modificando, hay inercias también que van a demostrar que el Estado de México se va a sumar a la transformación. Y yo te diría, además, habemos muchos que en un mismo sentido estamos empujando. Yo te diría, por ejemplo, lo hemos venido repitiendo muchos, estamos convencidos que habrá un gobierno de la Cuarta Transformación en el Estado de México que saldrá de Texcoco, que habrá personajes de Texcoco que encabezarán este proyecto y de esa manera nos vamos a encaminar a hacer la transformación del Estado. Pero solamente han escuchado que hay un sector político plenamente identificado que le apuesta a que Morena sería muy complicado que llegue a los 2023 porque se está construyendo un voto llamado anti-López Obrador o un voto anti-Morena. ¿Tú lo ves? Nuestros contrarios, digo no enemigos, nuestros contrarios permanentemente no les va a gustar que avancemos. Siempre hemos luchado contra ellos. Eso no es del 21, del 22 o del 23, lo han hecho permanentemente. En el 18 decían lo mismo, que no nos iban a dejar. En el 2017 decían lo mismo. Yo recuerdo cuando iniciamos en Texcoco hace muchos años, nos decían exactamente lo mismo. No pueden, no lo van a lograr porque el único que puede ganar es el PRI. Y les ganamos, los desbancamos, los movimos. Solo es condiciones que se van dando y yo creo que en el 23 lo vamos a lograr nuevamente. Finalmente, para concluir esa conversación que te agradezco, ¿te sientes preparado si en algún momento te llega la candidatura? Pues sí, digo, me siento preparado porque conozco el Estado de México, lo he recorrido sus 125 municipios, creo conocer la gran problemática que eso significa, creo que podemos unir un equipo de expertos, un equipo de gente que conozca las problemáticas en específico y sobre todo podemos dar confianza a todos los sectores. Aquí es muy importante, tenemos que generar confianza a todos los sectores del Estado de México, simpaticen o voten o no por Morena. Es decir, la candidatura de Morena tiene que ser un mecanismo de la gente, de los ciudadanos, y en eso me siento listo, preparado para asumir cualquier responsabilidad y también para no asumirla, ¿no? Tampoco me caso con una idea. ¿No es una obsesión? No es una obsesión. Yo estoy aquí por servir, por aportar, por ayudar, y lo que decida la encuesta, eso será lo que vamos a apoyar. Muchas gracias por la conversación. Gracias a usted, como siempre, a la orden. Y los invito a que nos sigan hasta la próxima charla aquí en Política en Corto. Hasta la próxima.